Blade ingresa a una escuela de héroes, pero no tiene ninguna intención de estudiar o destacar por ser un buen estudiante, pues solo ingresó para conseguir muchos amigos y comenzar una vida nueva como un chico completamente normal. Pero mientras se encontraba socializando con sus nuevos compañeros, una pelirroja malhumorada los regaña por provocar demasiado alboroto. Ella es Arnest, la estudiante más poderosa de la escuela, por lo que todos la respetan y la llaman emperatriz. Blade, en lugar de solo callarse, le pide a Arnest que le ayude a encontrar las oficinas del director, solo para darse cuenta de que el director original ha sido transferido y ahora la escuela estará a cargo del rey. Una vez solos, Blade le pregunta al rey por qué decidió convertirse en el director, a lo que este le explica que quiere vigilarlo para ayudarlo a recuperar sus poderes, pues resulta que Blade es quien en el pasado era conocido como el Gran Héroe, un héroe legendario que todos conoces pero que pocos han visto, y quien perdió la mayor parte de sus poderes tras vencer al Rey Demonio. A Blade no le gusta tanto la idea de recuperar sus poderes, ya que desde los 3 años cargaba con esa maldición de solo tener que luchar porque tenía la capacidad y aún así no poder salvar a todos de la maldad. Pero como no logra convencer al rey de irse, tendrá que aguantarlo durante su estancia en la academia. Desde el primer día, Blade fue ascendido a la clase avanzada. Allí se encuentra nuevamente con Arnest, quien creía que Blade ascendió rápido por hacer trampa o por sobornar al director. No quería creer que alguien de su aspecto ya esté a su nivel. Pero Blade solo la ignora y se presenta con una chica que parece no tener muchos amigos. Al querer saber su nombre, la chica le pregunta si se lo pide como una orden, lo que inquieta a Blade, por lo que Arnest le explica que ella no suele hacer nada por decisión propia a menos de que se lo pidan como orden, pero no sabe el por qué. Sin embargo, la chica se presenta como Sophie, sorprendiendo a Arnest al verla interactuar. Mas no es momento de ponernos sentimentales, ya que Arnest reta a Blade a destruir una armadura hechizada. Si no lo logra, tendrá que admitir que hizo trampa para ascender y tendrá que marcharse. Blade fácilmente canaliza su ataque, sorprendiendo a todos al ver que su poder espiritual tiene forma de dragón. Al atacar, la armadura no solo se rompe, se hace polvo. La onda expansiva es tan fuerte que incluso rompe la ropa de Arnest y deja extremadamente aturdidos a todos. Poco después, Blade se sienta a almorzar al lado de Arnest tras verla sola. Él invita a otros chicos para que se sentaran junto a ellos, pero se hicieron de la vista gorda, por lo que Arnest le confiesa que nadie se sienta con ella porque le tienen miedo, probablemente por su fuerza y peculiar carácter. Mas a Blade no le importan mucho sus defectos, diciéndole que ahora ellos son amigos. Al llegar a casa mientras se cambiaba la ropa, la chica se pregunta qué pretenderá Blade al decirle eso de manera bondadosa, pero le hace muy feliz que al final haya logrado conseguir su primer amigo en la academia. Inesperadamente, su espada comienza a moverse por sí sola. Eso le hizo recordar el momento en el que era más pequeña e intentó tomar esa espada. Fue en ese momento que ésta se apoderó de ella, al igual que provocó el cambio de color de su cabello. Y en la actualidad se mantiene luchando contra la fuerza de control de la espada para mantener la posición de poder y no hacerle daño a personas inocentes. Al día siguiente, Arnest practica y vence a todos sus contrincantes, hasta que llega el momento de pelear contra Blade. No obstante, algo anda mal con ella y debe ser llevada a la enfermería. Ahí la enfermera explica que puede ayudar contra enfermedades y lesiones, pero no contra maldiciones, por lo que Blade se pregunta qué pasa, pero la chica no le explica nada. Así que más tarde Blade hackea una computadora para investigar sobre la maldición de la espada de Arnest y entiende lo que sucede, por lo que rápidamente le pide que hablen a solas. Una vez solos, Blade le explica que ya sabe lo que pasa con su maldición y le ofrece ayudarla a terminar con ella. Sin embargo, a Arnest no le parece buena idea, ya que si el demonio logra tomar el mando, su sed de sangre no podrá ser controlada. Sin embargo, el chico logra convencerla de que él se hará cargo si algo sale mal. Una vez todo listo, Arnest consigue que la criatura la transporte a un estado mental donde se puede comunicar con él.
Desde afuera Blade logra ver cómo poco a poco la chica gana fuerza frente al demonio, y cuando ambos se han unido y ella tiene el control sobre él, pelean un poco hasta que la chica logra encerrar al demonio, y le agradece a Blade por haberle ayudado. Después de ese día, todos notan cómo la actitud e incluso la apariencia de la chica cambian y ya no da tanto miedo, estando incluso más coqueta y sociable. Al día siguiente, todos se dan cuenta del nuevo cambio de look de Ernest, a excepción de Blade, por lo que su compañero Leonard le hace saber el gran pecado que acaba de cometer. Por otra parte, la chica le pide que ayude a Sofía a mejorar, por lo que el protagonista se acerca a ella y se da cuenta de que realmente Sophie solo sabe usar sus puños, así que le ayuda a manejar la espada. Pero en ese momento la práctica termina, por lo que Blade y Sophie se reúnen en la tarde para practicar. Ahí el chico le explica que debe usar la espada como una extensión de su cuerpo, al igual que sus puños. Y sorprendentemente Sophie aprende muy rápido a manejar la espada hábilmente. Y aunque ella pregunta si así le podrá ganar a Ernest, Blade no está muy seguro. Ella igualmente le pide que le enseñe algo más diferente al día siguiente. Seguidamente el protagonista se reúne con el rey, donde este le pregunta por sus nuevos amigos, y él le habla sobre Sophie. Ahí el rey le confiesa que es curioso que se interese por Sophie, ya que ella fue hecha para vencerlo. Entonces el rey explica que Sophie es el producto de experimentos donde alguna organización se dedicó a intentar recrear los poderes de Blade. Lamentablemente eso incluye crear varios clones de la misma persona haciéndoles ajustes. Esto sorprende muchísimo a Blade, y el rey continúa diciéndole que Sophie es la copia número 12 de los intentos de crear a un nuevo gran héroe, y confiesa que había sufrido mucho antes de que él llegara a rescatarla. Ahí el protagonista se molesta mucho al pensar que el rey tiene algo que ver con eso, pero él aclara que desmanteló esa organización hace mucho tiempo, por lo que el chico se siente aliviado. Después de esto, Blade se siente culpable por lo que ha sufrido Sophie y se propone ayudarla a tener una vida normal hasta que se dé cuenta de que él tampoco sabe qué es eso. Así que le pregunta a varias personas qué es lo que hace un adolescente normal, llegando a la conclusión de que debería llevarla a una cita. Así va para pedirle a Sophie en medio del baño de mujeres para que vaya con él a una cita, y ella acepta. Rato después, el momento de la cita llega, y Ernest le pide a Jessica y Clary que le acompañen, preguntándole si ahora son amigas, lo que las chicas confirman y aceptan ir con ella, para luego preguntarle si le parece bien que la llamen Ana, y a ella le parece bien. Seguidamente Blade y Sophie intentan seguir el cronograma que creó el chico para la cita perfecta, mientras Ernest los espía y se muere de los celos. Sin embargo, la pareja se está llevando bastante bien y en la noche llegan a una fuente legendaria, donde se sientan a hablar y Sophie le pregunta por qué hizo eso para ella. Y ahí el chico le explica que es su amiga y se preocupa por ella. En ese momento, Sophie piensa que si va a ser su amiga, necesita ser honesta y le confiesa todo lo que Blade ya sabía, que es un clon creado para tener los poderes del gran héroe. Por su parte, Blade se conmueve de que la chica se haya sincerado con él, por lo que decide ser honesto con ella y le confiesa ser el gran héroe. Sophie obviamente se sorprende, pero el chico comienza a lamentarse, ya que él nunca quiso ser el héroe y fue algo extremadamente difícil, ya que lleva peleando desde que tenía 3 años y no siempre puede salvar a todos. Ella corre a abrazarlo y a hacerle saber que debe estar orgulloso, ya que ha conocido a mucha gente que fue salvada por él, incluso ciudades enteras, así que piensa que es alguien increíble y nunca podría estar molesta con él, por lo que ambos deciden guardar el secreto del otro en un gesto de cariño y amistad. Al día siguiente, durante el almuerzo, los estudiantes le comentan a Blade que ascendieron a la clase avanzada, y gracias a ello ahora pueden vestirse como quieran, por lo que Leonard comienza a coquetearles a las chicas nuevas mientras que el protagonista no les presta atención. Seguidamente Ernest le cuenta a Blade que el rey planea traer una criatura a la escuela para que peleen con ella, y luego de un rato comienzan a escucharse pisadas, por lo que Sophie sugiere que evacúen el lugar. Entonces logran ver a unos guardias intentando retener a un dragón, al cual Blade vence con un solo cocotazo, dejando a todos impactados. Aunque él asegura que es muy simple, ya que solo es un bebé y seguro les tiene más miedo a ellos que ellos a él. Luego de esto, el dragón se transforma en una niña, la cual se abalanza sobre Blade y lo llama padre.
Y aunque él piensa que habla de alguien más y que esa niña no es el dragón, todos le hacen saber que no es así. Más tarde el protagonista se encuentra dándole un baño a la pequeña, a la cual llamó Kuhulain. Más Arnes llega para explicarle a Blade que averiguó que los dragones, al ser vencidos, a veces toman la forma de quienes los venció, ya que alaban su fuerza. A la mañana siguiente, todos desayunan juntos, donde Arnes siente muchos celos de la pequeña dragona, ya que está muy apegada a Blade, y la pequeña le exige al chico que solo debe atender la atención a ella y dejar de mirar a otras chicas, molestando aún más a Arnes. Luego en la práctica, Blade ayuda a varios de sus compañeros en sus tareas, dejando a Q un poco de lado, y al acordarse de ella se da cuenta de que ya no está. Más tarde algunos chicos invitan a Q a entrenar con ellos, ya que quieren ser sus amigos, pero ella los rechaza diciendo que son débiles. Ahí su padre Blade lo encuentra y se la lleva. Más tarde, Arnes se reúne con Blade para explicarle el problema con Q. Es que los dragones son atormentados por sus madres, y al ver a alguien más fuerte que ellos, los reconoce como su padre, por lo que el chico no la quiere dejar sola. Más tarde la encuentra sola viendo la luna, donde ésta le confiesa a Blade que los dragones nacen para estar solos, por eso ella no piensa que debería de tener amigos. Al día siguiente, Blade se siente terrible, ya que encuentra a Q jugando con varios juguetes que representan a sus compañeros, y escucha cómo se aprendió el nombre de cada uno de los estudiantes de la escuela. Así que Blade se da cuenta de que ella sí quiere tener amigos, por lo que al ver lo mal que se sentía, Arnes decide ayudar a Blade al igual que él lo hizo con ella. Así que le piden ayuda a todos los estudiantes para que puedan pelear contra Q y vencerla, ya que los dragones no pueden considerarse amigos de personas inferiores a ellos. Si logran vencerla, pues ya serían dignos. Entonces ellos aceptan y se dirigen al campo de batalla para enfrentarse a ella. La pelea comienza, y para los estudiantes es muy difícil vencer a Q, por lo que sus esperanzas están en Arnes, la cual planea vencer a Q, hasta que su espada se acobarda y todos los estudiantes tienen que unirse para darle su poder de voluntad a la chica, la cual logra derrotar a la niña dragón, quien termina sintiéndose mal, ya que piensa que su padre la va a abandonar por ser débil. Pero él asegura que eso no pasará, y seguidamente la niña acepta ser amiga de todos. Tiempo después, se ve que todos se llevan bien, aunque hay un pequeño problema. Arnes está diferente, y a pesar de que nadie lo dice, Blade sí lo hace, llamándola gorda, haciéndola sentir mal, por lo que ella decide cortar lazos con él, y días después la chica sigue encerrada, por lo que él va a visitarla junto con Jessica y Clary para ayudarla, donde la encuentran agachada comiendo dulces y confiesa no poder evitarlo. Así que entre todos deciden ayudarla a bajar de peso, pero a pesar de que hacen ejercicio y le colocan una dieta especial, Arnes solo sube más de peso. Luego deciden probar un método más drástico, el cual es pedirle al demonio de la espada que consuma su carne, y al hacerlo, este se convierte en un ser de fuego que está rotísimo, ya que no recibe daño físico y es algo que casi nadie había hecho antes, porque requiere mucho esfuerzo y quema 1.000.000 de calorías por hora, así que la chica solo tiene que esperar un poco, pero el hambre la golpea y su sed de sangre la controla, por lo que intenta atacar a sus amigas, hasta que Blade la detiene y al apagarse las llamas se puede ver que la chica logró bajar de peso, aunque un tiempo después se ve que lo recuperó todo y sigue comiendo dulces sin control, así que les promete bajar de peso usando el mismo método que antes. Un tiempo después, Blade está en la enfermería, donde la doctora le explica a Blade que solo puede usar el 15% de su poder, o si no, puede morir, y le hace prometer que tendrá cuidado. Más tarde, Clary le presenta a su amiga llamada María, y Blade la reconoce, ya que ella ayudó a vencer a Q, aunque ella es muy torpe y hacía todo mal. Así que la chica, muy apenada, le pide ayuda a Blade, ya que desde la pelea con Q no puede controlar su fuerza. Más tarde se reúnen todos y ella confiesa ser un demonio. Cuenta que desde la pelea con Q, su mitad demonio se está apoderando de ella y no sabe qué hacer, así que todos aceptan ayudarla. Los chicos se dirigen a la arena de práctica donde María no se siente segura en liberar su fuerza, ya que cree que es demasiada, por lo que Arnes la convence de hacerlo contándole cómo Blade la ayudó anteriormente, así que la chica acepta y se quita sus restricciones, donde finalmente al soltarse el cabello aparece su forma de reina demonio, la cual los reta a vencerla, cosa que nadie puede hacer,
dejando incluso a Arnes en el piso, y al intentar golpearla con su espada, Blade no tiene éxito. La chica incluso la destruye. Por esta razón, Arnes le ofrece su espada, creando un contrato temporal con su demonio para lograr vencer a María. Finalmente, junto al poder de la espada maldita, Blade logra derribar a la chica usando casi el 30% de su poder, lo cual lo deja casi muerto. Rato después se encuentra en la enfermería, donde la doctora lo regaña por no haberse cuidado. Y luego en la escuela, el chico se encuentra con María, quien ahora en su forma de demonio se encuentra yendo a la escuela con normalidad. Ahí Blade descubre que ella sabe que él es el gran héroe, así que le pide que no le cuente a nadie. Más tarde, Clary se presenta donde está la verdadera María, ya que obviamente no es la misma persona de antes. Después, esa noche, María secuestra a Blade para llevarlo a una cita. Ahí conversa con él y le confiesa estar atraída a él, además de que no piensa irse de la escuela hasta matarlo. Días más tarde, una chica pequeña rubia llamada Elisa, que comenta ser amiga de María, cree saber dónde está, así que logra reproducir desde el amuleto de María un mensaje grabado por el rey demonio, en el cual se disculpa con su madre por abandonarla y promete amarla siempre. Ahí, María y la demonio, quien ahora todos llaman Mao, se pelean por ver quién sobrevive para quedarse con el cuerpo, y parece ser que María gana. Aunque después de esto, cuando los chicos practican con ella, al soltarse el cabello aparece Mao, ya que al parecer, ahora ambas coexisten. Más tarde, Blade está con sus amigas cuando algo les tapa el camino y se dan cuenta de que es un centauro. Ahí Blade se da cuenta de que se trata de Dione, y cuando ella lo ve a él, se emociona al ver que es el gran héroe, pero él la calla antes de que lo diga frente a sus amigas. Seguidamente, la centauro confiesa que será profesora en la escuela, y le está llevando un paquete al rey. Obviamente Blade se preocupa al escuchar esto. Al día siguiente en la escuela, todos se sorprenden ante las capacidades de Dione, y ante el hecho de que es una legendaria general del reino, aunque no entienden por qué conoce a Blade, por lo que intentan convencerla de que les cuente llevándola a un sauna, aunque ahí Blade las intercepta para que no averigüen más. Entonces, Dione les cuenta cuándo conoció al chico, diciendo que era un pequeño salvaje de 5 años que la mordió pensando que era comida. También cuenta que después se unió al gran héroe, pero no pudo pelear con él contra el rey demonio, lo cual la hizo sentir mal y por eso ahora entrena tanto. En ese momento un gran pájaro mítico vuela por encima de ellos, pero al ser criaturas pacíficas nadie se preocupa. Sin embargo, este se acerca y ataca el carruaje que estaba llevando Dione, dejando a todos angustiados. Y aunque nadie entiende por qué estaba atacando, el protagonista supone que el rey tiene algo que ver con eso. Rato después, él y Arnes lo interrogan al respecto y él confiesa que tiene los huevos del ave, pero solo porque resulta que las aves son padres primerizos y no saben las condiciones en las que debe eclosionar el huevo, por lo que él quiere encargarse de hacerlo bien y además piensa que puede ayudar a que sus estudiantes puedan entrenar. Al día siguiente, los estudiantes ya saben qué tienen que hacer, lo cual es mantener a salvo el huevo en una posición alta al atardecer, por lo que hacen todo lo posible para evitar que los pájaros lo toquen, hasta que se ven la necesidad de separarse y esto le preocupa a Blade, ya que una vez perdió a sus compañeros en una situación parecida, pero ellos le piden que confíe, y él acepta. Al llegar a la cima de la torre para proteger el huevo, se encuentra con el rey, quien habla cosas que nadie entiende, hasta que Sirene le explica a los chicos que una vez una de esas aves salvó la vida del rey, por lo que ahora les paga asegurando que el huevo eclosione correctamente. Así que ellos se alivian y luego de que hayan tenido que hacer una última pelea contra el pájaro, 2 hermosos polluelos salen del cascarón, y días después pueden jugar con ellos, ya que los pájaros se dieron cuenta de que sus intenciones eran buenas. Tiempo después, Blade se encuentra caminando por un pasillo cerca de los cuerpos muertos de sus amigos, hasta que se encuentra con Sophie, quien le pide que pare la matanza, pero él solo la atraviesa con su espada. Ahí se nota que solo es una simulación en realidad virtual, por lo que nadie murió en verdad y solo se trata de un ejército creado por el rey, donde matar a tanta gente hace que la sed de sangre de Arnes sea más grande y rete al protagonista a un duelo. Pero obviamente el gran héroe gana. Luego de
de esto el grupo se encuentra en unos baños termales que Dione construyó. Entonces sale a relucir que el rey lo mandó a construir porque anda necesitado de ver a chicas encueradas, o por lo menos en un traje de baño, porque cuando ve a Arnes con una toalla, la intenta manipular para que se la quite, pero ella no acepta, hasta que Sirene se lo lleva a rastras de ahí y la chica se queda tranquila. Por otra parte, Clay y Kasim se encuentran muy tristes porque Jessica y Clary les ganaron en una simulación, así que Blade visita a sus amigos para intentar ayudarlos. Ahí ellos le explican que no se sienten tan mal solo porque perdieron, sino porque están enamorados de ellas, pero aunque intentan explicárselo, Blade no lo entiende. Así que Q interviene y les aconseja a los chicos hacerse más fuertes, ya que a las mujeres les gustan los hombres fuertes, mientras que en el otro lado de la escuela las chicas conversan sobre la misma situación, y cuando Q llega para aconsejarles ser más fuertes porque a los hombres les gustan las chicas fuertes, a ellas no les gusta la idea, ya que no ven a los chicos así, pero tampoco quieren ser más débiles o dejar que les ganen. Después de esto, los chicos se entrenan duro, mientras que ellas mantienen su plan como un misterio, hasta que el día de la pelea llega y los chicos son rotundamente vencidos por las chicas, quienes ahora además saben usar poder de elementos y espíritu de lucha. Luego de la pelea, los chicos le agradecen a las chicas por no haberse contenido con ellos, pero a pesar de que habían afirmado que se iban a declarar después de que la pelea terminara, no lo hacen, por lo que Arnes los regaña por ser unos cobardes y no poder confesarle su amor a alguien solo por ser más fuerte que ellos, sintiéndose aludida. Tiempo después las chicas se encuentran con un robot que a Clary le parece muy lindo, y cuando se preguntan qué hace ahí, este contesta que busca a Blade. Seguidamente encuentran al chico practicando para mejorar su retención de poder, cuando traen al robot para que este vea a Blade. Sin embargo, él solo lo destruye de inmediato, y aunque eso les molesta, él les aclara que se reconstruyen solos. Luego de eso, el robot analiza la situación y toma una forma parecida a la de una humana para despertar un instinto protector en Blade, que no funciona, ya que la vuelve a matar una y otra vez hasta que Clary le pide a la robot que se quede con ellos para idear un plan para asesinar al chico y ella acepta. Después de eso, Clary decide llamar a la chica Iona por el 10NA que tiene en el pecho, o sea, su número de serie. Rato después, le preguntan a Blade por qué ella quiere matarlo, pero Iona contesta que se debe a que Blade violó su intimidad, lo cual sorprende a las chicas, aunque realmente se refiere a que la hackeó para buscar información cuando investigó sobre la maldición de la espada de Arnes. Sin embargo, también afirma que lo ha hecho muchas veces y su madre la ha regañado por su culpa. Luego Blade se va con Sophie a practicar y las chicas deciden crear un plan donde van a ligar el alma de las chicas a ese cuerpo, ya que conocen bien a Blade y saben que sería incapaz de matar a una chica inocente. Tiempo después llega la pelea, donde Iona le explica que está desligada de su madre, por lo que no podrá ser restaurada, y esto hace que Blade deba contenerse, lo cual le cuesta muchísimo y el chico acaba rindiéndose. Así que Iona se queda con ellos, aunque resulta que Iona perdió su motivación luego de ganarle a Blade, ya que su madre le daba misión tras misión y ahora no tiene contacto con ella. Luego le pide a Blade que sea su amo, pero el chico la rechaza, así que ella admite que sin un dueño, su modo de autodestrucción se activará y explotará, por lo que todos convencen a Blade de que la acepte como suya. Entonces la chica actúa como una sirvienta y Blade le da muchas órdenes, lo cual molesta mucho a Sophie ya que siente que está robando su personalidad. Sin embargo, después ven que el contador de autodestrucción sigue moviéndose y se dan cuenta de que no pueden evitar su muerte, por lo que hacen lo que ella más quiere, que es pasar tiempo de calidad con ellos, y hacen una fiesta gigante mientras que Blade desaparece todo el día. Y cuando el contador está llegando a cero, Iona le dice palabras lindas a sus nuevos amigos, hasta que Blade llega justo a tiempo para contarles que fue a ver a su madre y la convenció de desactivar el modo de autodestrucción, por lo que Iona está demasiado feliz y abraza al chico. Tiempo después en la escuela hacen una competencia donde nuevamente está ganando Blade, aunque el último en pie es Leonard, motivado por su amor por Arnes, aunque ella solo espera que pierda para poder ir a comer. Al día siguiente el chico habla con María, quien se sorprende por la actitud frente a la derrota y sin querer motiva al chico para que venza a Blade. Luego de esto, todos los amigos de Blade se reúnen para intentar matarlo, o vencerlo en otras palabras. En una secuencia, los chicos intentan asesinar a
Blade de muchas maneras, desde atacarlo mientras duerme hasta intentar envenenarlo. Sin embargo, no tienen éxito alguno, así que en su siguiente reunión todos pierden el porte, hasta que Arnes, la cual está volviéndose loca, les pide que se esfuercen más y deciden intentar un método extraño, ya que recuerdan que Yona logró ganarle, técnicamente hablando, cuando él se rindió. Así que deciden crear una situación de rehenes, y en medio de una clase los chicos entran disfrazados diciendo que son terroristas. Sin embargo, Blade es un ignorante que no sabe qué significa eso, así que al final los llama por sus nombres y ellos se molestan e intentan seguir manipulando al chico al manosear a sus amigas. Pero cuando Leonard intenta tomar a Arnes como rehén, con un solo espadazo, Blade los deja desnudos y todos lo atacan sin éxito nuevamente, por lo que Arnes se deprime más aún sin darse cuenta que Leonard está loco por ella. Tiempo después, Arnes se encuentra con Blade en la cafetería, cuando ven a un grupo de estudiantes celebrando un cumpleaños. Blade pregunta a la chica qué es eso, ya que nunca había visto que alguien hiciera eso. Entonces más tarde Arnes se reúne con las chicas para comentarles sobre el cumpleaños de Blade, donde Dione concluye que al ser huérfano, su cumpleaños podría ser el día que lo encontraron, el cual está bastante cerca. Así que se preguntan qué regalarle, y Arnes piensa que un curry es una buena opción, ya que a él le encanta. Y aunque no piense que sea una gran idea, el rey no está de acuerdo, ya que él piensa que es perfecta, y decide hacerse cargo, poniendo a los chicos en una misión donde deben conseguir los ingredientes en la despensa real, la cual se supone que está debajo del castillo. Pero al entrar, notan que parece un mundo entero, donde criaturas y flora de días antiguos moran. Ahí los chicos, a pesar de ser simples estudiantes, luchan con estas criaturas y logran vencerlas de maneras ingeniosas. Parece que han mejorado mucho desde que llegó Blade. Debido a esto, el rey decide retarlos a hacer algo más difícil, así que les da una lista de criaturas algo difíciles de capturar y ellos aceptan. Entonces Blade se asombra y se alegra por la motivación de sus amigos. Ahí comienza la captura de varias criaturas bastante curiosas como peligrosas, desde una lechuza agresiva, tomates come gente, un maíz boxeador, al cual solo podían ganarle a puñetazo limpio y decisión unánime, además de varios girasoles espejo que lanzan rayos de luz hacia los chicos. Esa noche al cenar, el rey los felicita por su gran trabajo, aunque les advierte que les falta un ingrediente, el cual es el rey de la despensa, y es un gran tipo de toro que es comido por otro mucho más grande, el cual ahora es el rey y deben vencer. A pesar de todo, los intentos de los chicos no les dan resultados, y Blade debe asesinarlo, pero al darse cuenta de que su cuerpo no resistirá el poder del ataque que necesita hacer, el chico le pide a Mao ayuda para ser recipiente de su fuerza, y la chica lo besa para que este le transmita su poder más rápido, y juntos logran partir a la mitad a la bestia de una sola estocada. Después de esto, el chico obviamente va a la enfermería, y luego se dirige a la cafetería muerto del hambre, donde consigue a todos sus amigos preparados para celebrar su cumpleaños. Ahí le confiesan que todo lo que hicieron fue para regalarle un curry, el mejor curry que exista, el cual al probarlo, Blade contiene sus lágrimas ya que alguien le dijo que los hombres no lloran. Sin embargo, el rey admite que se retracta, ya que las lágrimas de un hombre son para momentos como ese, y Blade se permite llorar de la felicidad. Tiempo después, los chicos se encuentran practicando, donde Blade les enseña a hacer el golpe del dragón a Clay y a Kasim, y Sophie, quien los estaba escuchando, repite el ataque de manera exitosa, dejándolos sorprendidos, hasta que otra Sophie, la Sophie real, llega para detenerla y evitar que la Sophie falsa mate a Blade, mientras todos los demás están bastante confundidos. Días después, los estudiantes practican con varios artefactos nuevos, los cuales tienen la función de guardar energía para así potenciar su poder. Pero aparece otra Sophie que llega a intentar matar a Blade, pero tiene una personalidad completamente diferente a la última, ya que es más coqueta y pone celosa a Arnes, y luego se dan cuenta de que ya habían ido dos Sophies a atacarlo, así que ha sido atacado por 4 Sophies diferentes. Entonces al comer, todos conversan y se preguntan qué deberían hacer con las Sophies, hasta que se dan cuenta de que realmente quieren matar a Blade, no solo vencerlo, por lo que la Sophie real les aclara que ella será quien se encargue de proteger a Blade. Luego de esto, las Sophies se encuentran en su guarida, donde su creador las llama y les pide que no se desmotiven y que pongan en alto el nombre de su experimento matando a Blade. Luego por la noche, Sophie se encuentra con una de sus copias para aconsejarle que vivan su corta vida como chicas normales, ya que nunca lograrán matar a
Blade, pero ellas no hacen caso y se van, diciéndole a la Sophie real que ya sabe dónde encontrarlas. Al día siguiente, la quinta copia llega para atacar a Blade, sin darse cuenta de que está dentro de la simulación de realidad virtual, y logra matar a Blade fácilmente y se va pensando que lo mató, aunque rápidamente vuelve a darse cuenta de que fue engañada y así de molesta persigue a Blade por toda la escuela destruyendo todo, por lo que los estudiantes intentan ayudar, pero una copia más aparece haciéndolo todo más difícil, ya que ambas se unen creando un hoyo negro que las deja sin energía rápidamente, aunque este se queda abierto por lo que Sophie, la Sophie original, utiliza sus poderes para cerrarlo. Luego las copias se van. Más tarde, mientras Sophie se recupera del ataque, Blade la cuida y ella se disculpa por todo, pero Blade le aclara que no tiene nada de qué preocuparse. Además, le comenta que le gustaría ser amigo de las copias al igual que las otras chicas. Entonces, Sophie le reafirma que ella se encargará de ellas, mientras que Blade se sienta mal porque ellas tengan que pasar por todo eso por culpa de él. Pero Sophie le asegura que él no tiene la culpa, aunque sí se siente mal de que sus iguales no puedan ser liberadas de ese tormento. Así que Blade la abraza para hacerla sentir mejor, aunque más tarde se puede ver que la chica se fue de la escuela. Al día siguiente, los estudiantes, al darse cuenta de que Sophie no está, van con el rey para reclamarle por dejarla ir, pero él admite que ella estaba en su derecho de irse, y aunque Arnes sigue molesta, al darse cuenta de que el rey también se siente mal, se calma, y decide pensar en qué harán al respecto, pero el rey les advierte que Sophie se fue sola por una razón, y es que no quiere que se manchen las manos de sangre, ya que no tienen muchas opciones y es una decisión difícil, por lo que les da su espacio para que decidan qué hacer. Después, Blade espera afuera para saber quiénes lo acompañarán a rescatar a Sophie, donde solo llegan Q e Yona, aunque al salir notan que en la entrada de la escuela los estaban esperando el resto de los compañeros, quienes están dispuestos a pelear por ella, y al llegar donde Sophie está, sus amigos le ofrecen ayuda y le aseguran que están de su lado, y siempre lo estarán, así que ella decide ser honesta con ellos y admitirles todo lo que pasa, explicándole los experimentos y de dónde viene. Allí los chicos se preguntan por qué si ellas tienen la orden de matar al gran héroe, intentan matar a Blade, pero Arnes supone que se debe a que deben practicar primero con alguien poderoso y eligieron a Blade por ser un superhombre, por lo que el chico apoya esa tonta idea para mantener su secreto y propone pensar en un plan para vencer a las chicas, ya que no quiere matarlas, y a pesar de que Sophie no cree que haya otra manera de vencerlas, Arnes intenta convencerla, recordándole el cambio que ocurrió en su vida al conocer a Blade. Así logran que Sophie acepte para escuchar ideas, así que ponen en marcha el plan, donde Blade debe pelear con las chicas hasta agotar su energía, pero el chico necesita ayuda, por lo que utilizan las cápsulas de energía para lanzárselas al chico y que éste logre dejarlas fuera de combate una a una. Sin embargo, cuando queda contra la última chica, no tiene armas y Sophie se acerca para ayudarlo. Juntos utilizan los poderes de Sophie, pero al ver que el clon se cae a pedazos, todos se asustan, y esta admite que su esperanza de vida se acaba ese día, ya que todas deberían morir esa misma noche, por lo que le piden ayuda a Elisa, pero esta comenta que no encontró una solución, ya que hasta la ciencia tiene sus límites y parece que su creador murió hace mucho tiempo, así que Sophie pide que reúnan a las chicas para buscar otra manera, aunque todas están resignadas a morir, pero ahí Blade consigue motivarlas con la idea de asesinarlo para que ellas recuperen las ganas de seguir, y utiliza su poder del gran héroe para hacer que todas se unifiquen en un solo cuerpo, el de Sophie. Tiempo después, la chica visita a Blade en la enfermería, donde uno de los clones le habla, para que luego Sophie tome el control y le haga saber al chico que está contenta de que todo haya salido bien. Finalmente el rey les trae una criatura para que practiquen, aunque se equivoca y trae una más poderosa de lo que pensaba, por lo que nuevamente nadie puede vencerla a excepción del protagonista, así que los otros estudiantes se frustran nuevamente, mientras el rey se alegra de que tengan al gran héroe de su lado, y Blade todavía no entiende qué pedo. Quiero enviarle un saludo a todos los que comentaron la frase destacada en el video anterior. No olvides suscribirte, dejar tu like y seguirme en mis redes sociales. Yo soy el Doctor E y tú eres Exy.